Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de esta estimada audiencia. Hoy vamos a meditar en Job, en su capítulo 12, versículo 13. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Dios bendiga su santa palabra. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora me presento como un instrumento en tus manos, pidiéndote a ti, mi Rey de Gloria, que te entrones en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y hables en base a la necesidad que tengan tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí dice, con Dios está la sabiduría y el poder, y dice, suyo es el consejo y la inteligencia. Dios trató conmigo al respecto del consejo. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién viene el consejo? ¿De quién viene el consejo de la tierra? Viene de parte de Dios. Él es el que da el consejo a la creación. Él es el que guía nuestros pasos al sendero de justicia. En Él está la sabiduría y el poder. En Él está la inteligencia. Todo conocimiento viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué haríamos nosotros sin Dios? Si con Él es que todo lo podemos hacer. Él es el que guía el paso del ser humano, siempre y cuando esté en su camino. Él le conduce por el sendero de justicia. Ahora depende de nosotros el dejarnos dirigir por Dios, el escuchar la voz de Dios cuando Dios nos está hablando, cuando nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él nos está diciendo que es el camino. Él nos está diciendo que es nuestro guía, que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro camino a seguir. Él es el que toma las decisiones. En realidad es Él el que decide. Usted ve el proceso de Job. ¿Usted cree que Job quería pasar por ese proceso? No. Job no quería pasar por el proceso, pero tenía que ser perfeccionado más todavía. A veces pasamos por situaciones que no entendemos, no comprendemos por qué pasamos por esas situaciones, pero como Él es el que da el consejo, Él es el que determina y el que decide qué es y qué va a pasar. Él sabe todas las cosas. Vemos a Jesús, vino a hacer cumplir la palabra de Dios. Él, si era por Él, Él quisiera haber no pasado, pero en su carne, porque en su espíritu estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesucristo cumplió el propósito de Dios, porque era necesario cumplir la palabra de Dios. Ve, ni una jota ni una tilde de su palabra pasará, si Él quiera pasará, mas su palabra no pasará. Él estaba llamado a cumplir la palabra. Entonces vemos cómo Él cumplió delante de Dios con este propósito, con un solo fin: cumplir el llamado con el cual el Señor había establecido para su vida, que viniera y pagara el precio por nosotros. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de quién viene el consejo? El consejo de la tierra, ¿de dónde es que viene? Pues viene de Dios. Él guía al ser humano. Él guía a cada individuo conforme a la voluntad del que vive el terreno. Hay personas que por más de que Dios le está diciendo que es necesario que busquen a Jesucristo, ellos se hacen indiferentes a la palabra, se hacen indiferentes al llamado, cuando Dios es el que está llamando. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Vemos que a los que le reciben, Él le da la autoridad, el dominio de ser hijos, y deposita en nosotros sus dones, sus talentos, su bendición de parte del Señor, su sabiduría, su poder está en Él y es depositada en sus hijos, en los que obedientemente se mantienen fieles en su presencia. Gracias a Él habita la inteligencia desarrollada día a día a mayor nivel, a mayor escala en nuestras vidas. Se lo digo, es cada vez que tú te metes más con Dios,
pues mayor es tu conocimiento, vas creciendo, vas madurando, te vas desarrollando en Dios de una manera sobrenatural. Y a veces tú dices, wow, pero qué fácil es hacer algo. Cuando el consejo de Dios es que está ahí de por medio. Cuando tú le dices al amigo fiel, amigo, ayúdame, guíame, dirígeme, encamíname, que no sea yo sino sé tú a través de mí. Cuando Dios empieza a hacer la obra, pues ves la diferencia. Él marca la diferencia en ti. Porque una cosa es hacer las cosas en lo secular, tú como persona, decidiendo tú, y otra es dejarte dirigir por Dios y que Dios las haga a través de ti. ¿Ves la diferencia? En donde Él decide qué es mejor hacer. A veces no entiendes por qué hay momentos que debes pasar por situaciones que no son agradables a tu presencia, pero déjame decirte que son constituidas por un objetivo, por un propósito de que tú crezcas en Dios. Como le pasó a Job. Job era un varón perfecto, un varón íntegro con el Padre, y vemos que pasó por ese proceso para ser perfeccionado a una mayor escala, a un mayor nivel. ¿Ve? Y es así. Nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Dios y dejar a Dios hacer en nuestras vidas para que Él perfeccione la obra del Padre en nosotros, para que no se halle en nosotros pecado, no se halle contaminación en nosotros. Si Él ve que hay cosas en nosotros que es necesario extraer, quitar, sacar, desarraigar, uno lo que tiene que ponerse en las manos de Dios para que Él guíe a uno y ayude a uno a, en medio del proceso, poder alcanzar la misericordia de Dios. Déjame decirte, porque no es con tu fuerza, es con su Santo Espíritu. Entonces, cuando se está en el proceso, cuando se está en la adversidad, no es fácil estar aguantando tanto. Imagínate Jesús, todo lo que tuvo que soportar, todo lo que tuvo que aguantar para poder pagar el precio. ¿Tú crees que en su carne no le dolió? Claro que le dolió, en extremo le dolió. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. Lo hizo con una sola intención, cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Y vemos que cuando la persona se deja dirigir por Dios, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Jesús venció, y así como Jesús venció, nosotros venceremos en su nombre, porque es necesario vencer. Hemos sido llamados para vencer. Hemos sido llamados para alcanzar la salvación en Cristo. Pero no pagamos nosotros por ella, fue Jesucristo que pagó por ella. Ahora está en nosotros en mantenerla para que alcancemos la misericordia de Dios. ¿Estás dispuesto tú a permanecer en Dios? ¿Estás dispuesto tú a mantenerte en la brecha con Dios? En mantener tu actitud, tu posición delante de Dios, dejándote dirigir por Él. Pues dile al Padre que te ayude. Porque es necesario vencer con el favor de Dios. No con tu fuerza, sino con las de Él. Porque con la tuya tú no puedes vencer a nadie, pero con las del papá sí. Tú puedes ser más que vencedor. Así que déjate dirigir por el Padre. Pídele a Dios que aumente tus fuerzas como las del búfalo, para que puedas vencer cada día con la dirección del que vive y reina por los siglos de los siglos. Él ha dicho que va a hacer cosas maravillosas contigo. Tú lo que tienes que creer en lo que Dios ha establecido para ti. Ser un instrumento en las manos de Jesucristo y actuar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu propósito, sino conforme a la voluntad de Dios, porque una cosa piensas tú y otra es la que determina el Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Recuérdate darle like, el de la manito arriba. Este grupo ha sido creado para la salvación y edificación de almas. Suscríbete, comparte y comenta. Estamos aquí para ayudarte conforme a la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.